En mi audiencia de divorcio, estaba embarazada de 8 meses cuando un dolor agudo me desgarró el vientre tan de repente que me agarré al borde de la mesa. Por un segundo, no pude respirar. Mi abogada se giró hacia mí. Al otro lado de la sala, mi suegra, Carmen, se reclinó en su silla y rió por lo bajo. «Está fingiendo otra vez», dijo Carmen lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Mi esposo, Daniel, ni siquiera pareció preocupado. Simplemente sonrió con soberbia al juez como si esto fuera exactamente lo que había predicho. «Siempre recurre a esta artimaña para retrasar el juicio», dijo con calma. «Señoría, de esto es de lo que he estado hablando». El juez me miró con los ojos entrecerrados, no con crueldad, sino con duda. Y esa duda dolió casi más que el dolor. Porque durante meses, Daniel me había pintado como una mujer inestable, dramática, manipuladora, una mujer que lloraba una emergencia médica cada vez que la vida dejaba de ir a su manera. Intenté hablar, pero otra contracción me recorrió, más profunda esta vez, baja y brutal. «Señoría», dijo mi abogada, poniéndose de pie. «Mi clienta necesita asistencia médica». El abogado de Daniel soltó un suspiro cansado. «Nos opondríamos a otro retraso». «¿Otro retraso?» Como si mi cuerpo hubiera programado esto, como si mi hijo no nacido fuera parte de una estrategia legal. Presioné ambas manos contra mi estómago y susurré, «Algo va mal». Carmen se burló. «Ahí está». Entonces se me rompió la fuente. No hubo un sonido dramático, ni una advertencia, solo un calor que se extendía debajo de mí y luego se derramaba sobre el pulido suelo de la sala del tribunal. La sala se quedó en silencio. El alguacil fue el primero en moverse. Corrió hacia mí, miró hacia abajo, y su rostro cambió al instante. «Señoría», dijo, con la voz ahora aguda. «Está en labor de parto». Alguien jadeó detrás de mí. La sonrisa soberbia de mi esposo se desvaneció. Un segundo después, el alguacil gritó, «Llamen al 911». El juez se levantó lentamente del estrado. Esta vez, no había duda en sus ojos. «Esta audiencia se suspende inmediatamente», dijo. Luego se giró hacia el secretario. «Asegúrese de que el acta refleje exactamente lo que ocurrió en esta sala, incluyendo las declaraciones hechas antes de que se confirmara la emergencia médica». El rostro de Daniel se puso pálido. Carmen dejó de reír. Mientras los paramédicos entraban corriendo, mientras mi abogada me sostenía la mano y me decía que siguiera respirando, miré una vez al otro lado de la sala al hombre que había pasado meses llamándome mentirosa. No tenía ni idea. Ninguno de ellos la tenía. Pensaban que había entrado en esa sala indefensa. Estaban equivocados. 4 meses antes, estaba descalza en mi cocina a las 6:12 de la mañana, viendo a Daniel susurrar en su teléfono en el patio trasero. Era marzo, todavía lo suficientemente frío como para que el cristal de la puerta se empañara en los bordes. Llevaba pantalones de pijama y una sudadera gris, una mano metida bajo el brazo, su voz demasiado baja para que yo la oyera. Antes de mi embarazo, Daniel nunca había sido reservado. Dejaba su teléfono en la encimera. Respondía llamadas en altavoz. Se quejaba a gritos de los clientes, los proveedores, los compañeros de golf y las interminables opiniones de su madre. Pero después de que me quedé embarazada, todo cambió. Al principio, culpé al estrés. Teníamos juntos una pequeña empresa de suelos comerciales en Ohio. Daniel se encargaba de las ventas y las obras. Yo me encargaba de la nómina, las cuentas, los contratos con los proveedores, los impuestos, la programación y las 1000 tareas invisibles que evitaban que nuestras vidas se colapsaran. Un bebé significaba un cambio. Lo entendía. Pero Daniel no parecía nervioso. Parecía estratégico. Empezó a atender llamadas afuera. Cambió las contraseñas. Comenzó a llegar tarde de reuniones que nunca aparecían en el calendario de la empresa. Abrió una nueva cuenta corriente y me dijo que era solo para gastos operativos. Luego su madre empezó a venir 2 veces por semana. A Carmen nunca le había caído muy bien, pero después del embarazo, su aversión se volvió pulida y deliberada. Traía sopa que yo no había pedido,
Doblaba ropa de bebé que yo ya había lavado y hacía comentarios tan suaves que Daniel podía fingir no oírlos. ¿Te ves cansada, Elena? ¿Estás segura de que estás emocionalmente preparada para la maternidad? El embarazo puede hacer que las mujeres sean irracionales. Todo el mundo lo sabe. Una noche, mientras Daniel estaba sentado en la mesa del comedor, navegando por su teléfono, Carmen me tocó el hombro y sonrió. Necesitas descansar, cariño. Quizás Daniel debería estar tomando más decisiones ahora mismo. Miré su mano sobre mí, luego a Daniel. No dijo una palabra. Fue entonces cuando comprendí que algo estaba sucediendo a mi alrededor, no conmigo. 2 días después, encontré la primera transferencia. Eran $18.000 movidos de nuestra cuenta de reserva empresarial conjunta a una categoría de pago a proveedores que no reconocí. El nombre del proveedor parecía legítimo a primera vista, consultoría de suministros Bitman. Pero yo pagaba a los proveedores reales. Conocía a todas las empresas con las que trabajábamos. Bitman no era una de ellas. Me senté en mi escritorio después de la medianoche, la casa a oscuras excepto por la pantalla de mi portátil, una mano apoyada en mi estómago mientras el bebé pateaba bajo mis costillas. Hice clic más a fondo. 3 transferencias. Mismo nombre. Cantidades diferentes. Todas aprobadas por Daniel. Mi primer instinto fue enfrentarlo. Incluso subí las escaleras y me paré fuera de nuestro dormitorio, escuchándolo roncar como un hombre sin nada en su conciencia. Pero me detuve, porque si Daniel estaba escondiendo dinero, preguntarle al respecto solo le enseñaría a esconderlo mejor. Así que hice algo que nunca había hecho en mi matrimonio. No dije nada. A la mañana siguiente, lo besé para despedirme. Le preparé el almuerzo. Sonreí cuando me dijo que tenía otra reunión tardía. Luego conduje hasta el despacho de una abogada al otro lado de la ciudad. Se llamaba Marisol Grant, y no perdió el tiempo fingiendo que mi situación era sencilla. Escuchó atentamente mientras le explicaba las transferencias, las llamadas telefónicas, los cambios de contraseña, la implicación de Carmen y el repentino interés de Daniel en proteger la continuidad del negocio. Cuando terminé, golpeó su bolígrafo una vez contra su bloc de notas. Elena, dijo, ¿tu esposo ha mencionado el divorcio? Se me secó la boca. No. ¿Ha mencionado la custodia? Negué con la cabeza. No directamente. ¿Te ha pedido que firmes algo recientemente? Pensé en el paquete que Daniel había dejado en la encimera de la cocina 2 noches antes. Algo sobre la reestructuración de las acciones de la empresa antes de que llegara el bebé. No lo había firmado. Marisol vio mi cara. No firmes nada sin enviármelo primero. Asentí. Luego se inclinó hacia adelante. Si está moviendo dinero y construyendo una narrativa sobre tu estado mental, tienes que asumir que esas 2 cosas están conectadas. Construyendo una narrativa. La frase se quedó conmigo. Después de eso, comencé a prestar atención de manera diferente. Dejé de reaccionar. Empecé a registrar. No ilegalmente, no imprudentemente. Con cuidado. Guardé correos electrónicos, descargué extractos bancarios, copié facturas, tomé capturas de pantalla de los cambios en el calendario antes de que desaparecieran. Anoté fechas, horas, testigos, comentarios. Cuando Daniel dijo que yo era demasiado emocional para encargarme de la nómina, lo documenté. Cuando Carmen le dijo a nuestra vecina que yo estaba teniendo episodios, lo documenté. Cuando Daniel afirmó que una cita prenatal era otra excusa para evitar responsabilidades, lo documenté también. Y mientras tanto, interpreté el papel que esperaban: esposa cansada, futura madre abrumada, mujer demasiado embarazada y demasiado emocional para notar que las paredes se movían a su alrededor. Luego, 6 semanas antes de la audiencia, Daniel finalmente dijo la palabra divorcio. Lo hizo en la isla de la cocina mientras comía cereales. Creo que ambos sabemos que esto no está funcionando, dijo. Lo miré por un largo momento. Mi bebé se movió dentro de mí. ¿Que no está funcionando? Suspiró como si lo estuviera agotando. Nosotros, Elena. Este matrimonio. El coche de Carmen estaba aparcado fuera.
Por supuesto que lo estaba. Daniel empujó una carpeta hacia mí. Podemos hacer esto fácil. Firma el acuerdo y no tiene por qué haber una pelea. Abrí la carpeta. Quería el control de la empresa, un acuerdo de propiedad reducido y la custodia compartida organizada incluso antes de que naciera el bebé. Y escondidas en el lenguaje, silenciosas pero inconfundibles, había afirmaciones sobre mi inestabilidad emocional y mi repetida incapacidad para manejar el estrés. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No miedo, claridad. Cerré la carpeta y lo miré. Necesito tiempo para leerlo. Su mandíbula se tensó. No alargues esto. Detrás de él, a través de la ventana, vi a Carmen sentada en su coche, observando la casa. Le di a Daniel la sonrisa suave y cansada que había llegado a subestimar. No lo haré. Y lo decía en serio. No iba a alargar nada. Iba a construir algo tan completo que cuando la verdad finalmente entrara en una sala de tribunal, no necesitaría gritar. Solo necesitaría ser leída en voz alta. Así que cuando entré en el tribunal 4 meses después, hinchada, agotada y dolorida, creyeron que estaba sola. Creyeron que el silencio significaba debilidad. Creyeron que el embarazo me había vuelto frágil. Pero dentro del maletín de mi abogada había registros bancarios, correos electrónicos, cronogramas, registros telefónicos, documentos de la empresa y pruebas de cada mentira que pensaban que no había notado. Daniel había pasado meses preparándose para destruir mi credibilidad. Yo había pasado esos mismos meses preparándome para probar la suya. Las semanas posteriores a que Daniel me entregara los papeles del divorcio se asentaron en un ritmo que parecía imposible de mantener. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Me despertaba con el bebé pateando contra mis costillas, me quedaba quieta un momento hasta que las náuseas disminuían, y luego pasaba mis piernas hinchadas por el costado de la cama. A las 6, ya estaba respondiendo correos electrónicos de proveedores con una taza de té de menta porque el café había comenzado a darme náuseas. A las 8, estaba en la oficina o sentada en una sala de espera prenatal. Al mediodía, estaba revisando la nómina. Por la tarde, estaba en reuniones con mi abogada. Por la noche, estaba organizando registros financieros. De noche, documentaba todo lo que había sucedido ese día antes de que el agotamiento finalmente me venciera. No había espacio para el duelo, solo para el trabajo. En una de mis citas prenatales, la doctora Patel frunció el ceño mientras estudiaba mi presión arterial. Vuelves a tenerla demasiado alta. He estado bajo un poco de estrés. Me lanzó una mirada que sugería que ambas sabíamos que acababa de hacer el eufemismo del año. Elena, el estrés ya no solo te está incomodando. Está afectando a este embarazo. Giró la pantalla del ultrasonido hacia mí. Nuestra hija estiró un bracito y luego se acurrucó de nuevo. Se ve bien, dijo la doctora con suavidad. Pero tu cuerpo está trabajando más de lo que debería. Bajaré el ritmo. Ya me has dicho eso 2 veces. No podía discutir. Tenía razón. Escucha con atención, continuó la doctora Patel. Necesitas descanso, reducir el estrés. Si sigues exigiéndote así, estás aumentando el riesgo de parto prematuro. Las palabras cayeron pesadamente. Parto prematuro. Apoyé la mano en mi estómago. Entiendo. De verdad. Quería contárselo todo. Que no estaba persiguiendo dinero. No estaba tratando de castigar a mi esposo. Estaba tratando de asegurarme de que mi hija no naciera en un futuro construido sobre mentiras. En cambio, simplemente asentí. Haré lo mejor que pueda. Tan pronto como salí de la clínica, conduje directamente al despacho de Marisol. Ya tenía carpetas extendidas sobre la mesa de conferencias. Buen momento, dijo. Encontré algo. Deslizó una pila de extractos bancarios hacia mí. Mira las fechas. Revisé las transferencias. Consultoría de suministros Bitman. Otro pago, luego otro, y otro. Casi $180.000 en 3 meses. He llamado a todos los proveedores de tu lista, dijo Marisol. Nadie ha oído hablar de esta empresa. Entonces, es falsa.
Quizás, señaló más abajo en la página, o se está utilizando para ocultar activos matrimoniales. Me quedé mirando los números. Daniel no solo había estado moviendo dinero. Había estado vaciando el futuro que habíamos construido juntos. Si esperamos demasiado, dijo Marisol en voz baja, esos fondos podrían volverse mucho más difíciles de recuperar. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme si debía seguir investigando. No podía permitirme no hacerlo. Cada día que pasaba le daba a Daniel otra oportunidad para enterrar pruebas. Mientras tanto, la vida dentro de nuestra casa se volvió más extraña. Daniel actuaba casi alegre. Cocinaba la cena 2 veces por semana, preguntaba si necesitaba algo del supermercado, incluso se ofreció a montar la cuna del bebé. Si alguien hubiera entrado por nuestra puerta principal, podría haber pensado que éramos una pareja preparándose tranquilamente para la paternidad. Pero cada amabilidad se sentía ensayada. Cada conversación parecía diseñada para crear testigos. Un sábado por la tarde, Carmen vino mientras Daniel trabajaba en el garaje. Me vio sentarme con cuidado en una silla de la cocina. Dios mío, dijo. Te quedas sin aliento solo por sentarte. Estoy embarazada de 8 meses. Ella sonrió. Algunas mujeres manejan el embarazo mejor que otras. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Era nuestra vecina de al lado, Laura, devolviendo una fuente de cazuela. Carmen la saludó calurosamente. Oh, Laura, gracias. Elena ha tenido otra semana difícil. Laura pareció preocupada. Oh, está todo bien. Carmen suspiró dramáticamente. Pobrecita, se abruma tan fácilmente estos días. A veces dice que está demasiado enferma incluso para levantarse de la cama. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan deliberado. Nunca había dicho eso. Ni una sola vez. Laura me miró. Sonreí cortésmente. Estoy bien. Carmen me dio una palmadita en el brazo. Ves, siempre trata de ser valiente. Después de que Laura se fue, la expresión agradable de Carmen desapareció. Deberías aprender a aceptar ayuda. No recuerdo haber pedido ninguna. Se inclinó más cerca. Lo harás. Luego salió al garaje donde Daniel la estaba esperando. Me quedé sola en la cocina. Por primera vez, me di cuenta de que no solo estaban hablando de mí. Estaban actuando. Cada conversación tenía una audiencia. Cada interacción plantaba otra semilla. Emocionalmente inestable, frecuentemente enferma, incapaz de sobrellevarlo. No era aleatorio. Era una narrativa, exactamente como Marisol había advertido. Afortunadamente para mí, las actuaciones a menudo dejan pruebas. Daniel se había vuelto descuidado porque creía que yo estaba demasiado abrumada para darme cuenta. Una noche, olvidó su portátil en la mesa del comedor mientras se duchaba. La pantalla estaba desbloqueada. No tenía intención de husmear en mensajes privados, pero una notificación de correo electrónico apareció ante mis ojos. Asunto, estrategia de custodia. Mi corazón latía con fuerza. Lo abrí. El correo electrónico no era de su abogado. Era de Carmen. Recuerda lo que dijo el consejero. Sigue documentando cada vez que Elena afirme que está demasiado enferma, demasiado emocional o demasiado abrumada. El tribunal necesita ver un patrón. Debajo, Daniel había respondido, ya estoy en ello. Inmediatamente tomé fotografías con mi teléfono. Luego cerré el correo electrónico exactamente como lo había encontrado. Mis manos temblaron durante casi 1 hora después. Esa noche, le envié las fotografías a Marisol. Me llamó antes de las 9 de la mañana siguiente. No le digas que viste esto. No lo haré. Esto es importante. Prueba que lo están planeando. Prueba la intención. Hubo una larga pausa. Luego añadió en voz baja, la gente no crea narrativas falsas accidentalmente durante varios meses. La evidencia siguió creciendo. Una cita de calendario eliminada que todavía aparecía en una copia de seguridad en la nube.
Mensajes de texto discutiendo transferencias bancarias. Una factura con información fiscal no coincidente. Imágenes de seguridad de nuestra oficina que mostraban a Daniel sacando cajas de registros financieros después del horario comercial a pesar de decirles a los empleados que estaba limpiando. Cada pieza por sí sola planteaba preguntas. Juntas, contaban una historia. Irónicamente, cuanto más se esforzaba Daniel por hacerme parecer poco fiable, menos cuidadoso se volvía al ocultar su propia conducta. Pero mi cuerpo comenzaba a protestar. Las contracciones comenzaron como un endurecimiento ocasional en mi abdomen. La doctora Patel las llamó contracciones de Braxtonix. Normal, dijo, a menos que se vuelvan regulares. No le dije que se estaban volviendo más frecuentes. Tampoco se lo dije a Marisol. Cada vez que llegaba otra ola de presión, dejaba de caminar, respiraba lentamente, esperaba a que pasara y continuaba organizando otra carpeta. Una tarde, mientras llevaba una caja de archivador desde mi oficina hasta mi coche, el endurecimiento se volvió tan intenso que tuve que apoyarme contra la puerta. Una recepcionista se apresuró a acercarse. ¿Estás bien? Forcé una sonrisa. Solo es el embarazo. Se ofreció a llamar a alguien. Estoy bien. No lo estaba. Pero detenerme ahora parecía más peligroso que continuar. Si me detenía durante semanas de reposo en cama, Daniel tendría tiempo para terminar lo que fuera que hubiera comenzado. Los activos podrían desaparecer. Los testigos podrían coordinar sus historias. Los documentos podrían ser destruidos. Odiaba estar haciendo esos cálculos mientras llevaba a mi hija. Cada decisión se sentía como elegir entre proteger a mi hija hoy y proteger su futuro mañana. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días antes del juicio, Marisol extendió cada pieza de evidencia sobre su mesa de conferencias, registros bancarios, correos electrónicos, estados financieros, registros telefónicos, notas de testigos, documentos corporativos. Me miró. Creen que vendrás al tribunal reaccionando emocionalmente. Asentí. ¿Cuentan con ello? Cerró la última carpeta. Entonces, no lo hagas. Apoyé mi mano sobre mi estómago mientras otro endurecimiento se ondulaba bajo mis costillas. Duró más que el último, lo suficiente para que Marisol notara el cambio en mi rostro. ¿Estás bien? Solo otra contracción. Frunció el ceño. ¿Has llamado a la doctora Patel? No son regulares. Me sostuvo la mirada por un momento. Prométeme algo. ¿Qué? Si tu cuerpo te dice que te detengas, te detienes. Quería prometerlo. De verdad que sí. En cambio, miré la pila ordenada de carpetas que representaban 4 meses de preparación silenciosa. Solo necesito superar la audiencia. Mientras salía de su oficina esa noche, no podía quitarme la sensación de que el tiempo mismo se había convertido en mi mayor oponente. Daniel pensaba que solo tenía que derrotarme a mí. Yo sabía que tenía que superar tanto su engaño como mi propia fuerza menguante. Solo rezaba para que mi hija pudiera esperar unos días más. La mañana de la audiencia comenzó antes del amanecer. Apenas había dormido. Cada vez que me daba la vuelta, la presión se asentaba más abajo en mi abdomen. Las contracciones habían estado yendo y viniendo durante la noche, nunca lo suficientemente regulares como para convencerme de que era un parto real, pero lo suficientemente fuertes como para recordarme que las advertencias de la doctora Patel no habían sido en vano. Daniel, por supuesto, se había mudado a un condominio 6 semanas antes. Estaba sola en la casa. Me duché lentamente, empaqué una carpeta con registros prenatales por si acaso, y revisé mi maletín una última vez. Las carpetas de evidencia estaban exactamente donde debían estar: correos electrónicos, extractos bancarios, registros corporativos, registros telefónicos, fotografías, meses de trabajo silencioso comprimidos en 4 carpetas cuidadosamente etiquetadas. Mientras cerraba la puerta principal detrás de mí, apoyé una mano en mi estómago. Solo un poco más, susurré. Si le estaba hablando a mi hija o a mí misma, no estaba del todo segura. Marisol me encontró fuera del juzgado. En el momento en que me vio, frunció el ceño. «Te ves agotada».
Me siento agotada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Reí suavemente. Dormiré cuando esto termine. No le hizo gracia. ¿Más contracciones? Dudé. Algunas. Regulares. No. Me escudriñó el rostro. Si algo cambia, paramos. Ya lo sé. Sin discusiones. Asentí. Pero por dentro, ya sabía que no me iría de esa sala voluntariamente. No a menos que alguien me sacara físicamente. Entramos juntas por seguridad. El juzgado bullía con la actividad ordinaria, gente pagando multas de tráfico, abogados saludándose en el pasillo, familias esperando fuera de las salas. Para todos los demás, era otro martes. Para mí, se sentía como entrar en un campo de batalla. Daniel estaba de pie fuera de la sala 3, hablando en voz baja con su abogado. Llevaba el traje azul marino que le había comprado para nuestro 10º aniversario. Por un breve segundo, verlo con él dolió más de lo que esperaba. No porque lo extrañara, sino porque recordé al hombre que pensé que había sido. Notó que nos acercábamos. Su expresión permaneció perfectamente compuesta. Buenos días, dijo. Daniel. Él miró mi estómago. ¿Te ves incómoda? Estoy embarazada. Solo espero que te sientas lo suficientemente bien como para superar el día de hoy. Su tono sonaba preocupado. Sus ojos no. Carmen llegó momentos después con un bolso de cuero y una taza de café de viaje. Sonrió como si estuviera asistiendo a una recaudación de fondos de la iglesia. ¿Elena? Carmen. Me miró de arriba abajo. Empezaba a preguntarme si realmente te presentarías. Dije que lo haría. Bueno, respondió amablemente, a veces dices muchas cosas. Marisol se interpuso ligeramente entre nosotras. Nos vemos dentro. El juicio comenzó puntualmente a las 9. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Una vez que terminaron las formalidades, el abogado de Daniel se levantó de inmediato. Señoría, mi cliente solicita respetuosamente que la audiencia de hoy proceda sin más demora. Este asunto ya ha experimentado múltiples complicaciones de programación. No mencionó que la mayoría de esos cambios de programación habían involucrado plazos de descubrimiento de pruebas rutinarios. Quería que la palabra demora quedara flotando en la sala. El juez asintió. Procederemos. Durante la primera hora, todo se mantuvo procesal, declaraciones financieras, inventarios de propiedades, argumentos preliminares. Me concentré en respirar de manera uniforme. La primera contracción me golpeó mientras el abogado de Daniel discutía la valoración del negocio. Se envolvió alrededor de mi espalda baja antes de apretar mi abdomen. Apreté más fuerte mi bolígrafo. Marisol me miró. Hice el más mínimo gesto de negación con la cabeza. Ahora no. La contracción cedió. La audiencia continuó. 10 minutos después, vino otra. Más larga, más aguda. Bajé los ojos a mi cuaderno hasta que pasó. ¿Estás bien?, susurró Marisol. Estoy bien. No pareció convencida. El juez hizo una pregunta sobre los registros corporativos. Marisol respondió. Me concentré en permanecer perfectamente quieta. Lo último que quería era convertirme en el centro de atención antes de que hubiéramos siquiera comenzado a presentar pruebas. Otra contracción. Inhalé lentamente. Conté hasta 5. Exhalé. Daniel miró al otro lado de la sala. ¿Se dio cuenta? Por supuesto que se dio cuenta. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Su abogado sonrió. Minutos más tarde, durante una discusión sobre la programación de testigos, la contracción regresó con tanta fuerza que no pude ocultar por completo la mueca de dolor. Marisol se puso de pie. Señoría, ¿podemos solicitar un breve receso? Antes de que el juez pudiera responder, el abogado de Daniel se levantó. Nos opondríamos. La sala se quedó en silencio. Mi cliente cree que esto es consistente con intentos anteriores de posponer los procedimientos.
La voz de Marisol permaneció tranquila. Mi clienta está embarazada de 8 meses, que es precisamente la razón por la que la audiencia de hoy ya ha sido acomodada. Daniel finalmente se puso de pie. Señoría, con respeto, Elena ha afirmado repetidamente tener emergencias médicas cada vez que surgen conversaciones difíciles. Mi estómago se contrajo de nuevo, con fuerza. Presioné una mano debajo de la mesa. Daniel continuó hablando. Ha habido numerosas ocasiones en los últimos meses en las que de repente se ha sentido demasiado enferma para continuar las discusiones. Lo miré fijamente, no porque no pudiera creer lo que estaba diciendo, sino porque sonaba tan practicado, tan seguro. Carmen no pudo resistirse a añadir su propia opinión. Siempre ha sido dramática. Varias personas en la galería se giraron hacia ella. Se encogió de hombros. Solo digo la verdad. El juez me miró. Su expresión se mantuvo profesional. Señora Carter, puede continuar. Otra contracción me robó el aliento. Me forcé a responder. Yo. La frase nunca llegó. El dolor me atravesó tan de repente que tuve que apoyar ambas manos en la mesa. Daniel suspiró ruidosamente. Ahí está de nuevo. Su abogado asintió con simpatía. Creemos que este patrón habla por sí mismo. Carmen realmente se rió, una risa silenciosa y despectiva. Está fingiendo de nuevo. Las palabras resonaron en la sala. Por un momento terrible, nadie se movió. Incluso el juez dudó. Meses de la narrativa cuidadosamente construida por Daniel habían logrado exactamente lo que él pretendía. Habían creado duda. Miré directamente al juez. Creo que... La presión se intensificó. Algo va mal. Daniel negó con la cabeza. Señoría, dijo casi exactamente lo mismo durante la mediación. Otra ola me arrasó. Esta no dejó espacio para el orgullo. Ni para la estrategia. Solo para la supervivencia. Entonces lo sentí. Una liberación repentina. Un calor se extendió debajo de mí antes de que siquiera entendiera lo que había sucedido. El agua brotó de mi silla hacia el pulido suelo de la sala. Silencio. Silencio absoluto. El alguacil fue el primero en reaccionar. Corrió hacia mí, miró hacia abajo una vez e inmediatamente se giró hacia el estrado. Señoría. Su voz había cambiado por completo. Está en trabajo de parto activo. Daniel se quedó helado. La sonrisa de Carmen desapareció. El juez se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Llamen al 911. El alguacil ya estaba alcanzando su radio. Necesito servicios de emergencia médica en la sala 3 de inmediato. Mujer de 8 meses de embarazo, en trabajo de parto activo. El secretario se apartó de su escritorio. Varios abogados se hicieron a un lado para dejar espacio. Marisol se arrodilló a mi lado. Elena, quédate conmigo. Yo. No pude terminar. Otra contracción me dobló. No tienes que hablar, dijo. Solo respira. Un empleado del juzgado trajo una manta. Alguien más trajo agua embotellada. Toda la sala que me había cuestionado menos de un minuto antes, de repente giraba en torno a mantenernos a salvo a mí y a mi bebé. Daniel permaneció de pie junto a su mesa, inmóvil, como si no pudiera entender lo que estaba viendo. Los paramédicos llegaron en minutos con su equipo. Uno de ellos hizo preguntas rápidas. ¿De cuánto estás? 36 semanas, respondí entre respiraciones. ¿Primer bebé? Sí. Otra contracción. El paramédico asintió. Te llevamos ahora. Antes de que me llevaran en la camilla hacia la puerta, el juez habló. Su voz era firme, mesurada e inconfundiblemente deliberada. Esta audiencia se aplaza hasta nuevo aviso. Miró directamente al taquígrafo judicial. Asegúrese de que el acta refleje con precisión la secuencia de los hechos, comenzando con la solicitud de receso del abogado. Luego se giró hacia el secretario.
También quiero que las declaraciones hechas inmediatamente antes de la emergencia médica se conserven exactamente como fueron pronunciadas. Nadie dijo una palabra. Ni Daniel, ni Carmen, ni su abogado. El juez no estaba acusando a nadie. No estaba expresando ira. No estaba sugiriendo cómo se decidiría finalmente el caso. Estaba haciendo algo mucho más importante. Se estaba asegurando de que la verdad de lo que acababa de suceder nunca pudiera ser reescrita. Mientras los paramédicos me sacaban al pasillo, eché un último vistazo a la sala. Daniel ya no llevaba la sonrisa confiada con la que había entrado esa mañana. Carmen ni siquiera me miraba a los ojos. Durante meses, habían construido toda su estrategia en torno a convencer a todos de que yo inventaba enfermedades cada vez que la vida se ponía difícil. No habían perdido el caso. Aún no. La evidencia todavía yacía sin abrir dentro de 4 carpetas en la mesa del abogado. Pero algo mucho más frágil que cualquier argumento legal acababa de romperse, su credibilidad. Porque cada persona en esa sala los había visto desestimar a una mujer en labor de parto como una mentirosa. Y una vez que una historia cuidadosamente fabricada comienza a colapsar bajo el peso de una realidad innegable, rara vez se detiene con una sola grieta. 3 semanas después, llevé a mi hija a través de la puerta principal de nuestra casa por primera vez. Apenas pesaba 2,25 kilos. La unidad de cuidados intensivos neonatal se había convertido en nuestro mundo entero después de su llegada prematura. Cada día se desdibujaba en horarios de alimentación, contacto piel con piel, extracción de leche, informes pediátricos y oraciones susurradas sobre monitores que parecían más ruidosos en mitad de la noche. El divorcio se había convertido en ruido de fondo. No porque ya no importara, sino porque mi hija importaba más. La llamé Gracia. Las enfermeras sonrieron cuando se lo dije. Es un nombre precioso. Una de ellas dijo, le queda bien. Y así era, porque la gracia era exactamente lo que me había sostenido durante las semanas siguientes. No la venganza, no la ira, solo la determinación de seguir adelante un día a la vez. Marisol nunca me presionó. Me llamaba de vez en cuando, siempre comenzando con la misma pregunta, ¿cómo está Gracia? Solo después de escuchar que Gracia estaba ganando peso y respirando bien por sí misma, preguntaba por el caso. Una tarde, visitó mi casa con 2 cafés y una gruesa carpeta de acordeón. No tienes que mirar nada de esto hoy, dijo. Quiero hacerlo. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor donde Daniel y yo una vez habíamos planeado vacaciones, equilibrado presupuestos e imaginado cómo sería la paternidad. Ahora la mesa contenía biberones, paños para eructos y 4 carpetas de evidencia. La vida había cambiado más rápido de lo que podría haber imaginado. Marisol abrió la carpeta. El tribunal ha reprogramado la audiencia para el próximo mes. Asentí. La parte de Daniel solicitó que todo proceda lo más rápido posible. Casi sonreí. Por supuesto que lo hicieron. También han presentado declaraciones financieras complementarias. ¿Algo nuevo? Deslizó varias páginas hacia mí. Creo que se dieron cuenta de que estamos al tanto de las transferencias ocultas. Estudié los documentos. Los números parecían más limpios. Demasiado limpios. Varias cuentas que habían existido meses antes de repente faltaban. Así que han reorganizado todo. Lo han intentado. Marisol sacó otra carpeta. Pero se olvidaron de algo. Me entregó una respuesta bancaria certificada que habíamos obtenido a través del descubrimiento de pruebas. Las transferencias originales seguían allí. Cada transferencia, cada número de cuenta, cada autorización. Ninguna cantidad de contabilidad creativa podía borrar una transacción que ya había ocurrido. Están atrapados, dije en voz baja. Están acorralados, corrigió ella. Hay una diferencia. Tenía razón. Las personas atrapadas a veces aceptan la responsabilidad. Las personas acorraladas a menudo cometen errores más grandes. Esa predicción se demostró acertada en cuestión de días. El abogado de Daniel contactó a Marisol con lo que describió como una propuesta de acuerdo razonable. Razonable era una elección de palabras interesante. Daniel mantendría la propiedad total de la empresa.
Conservaría varias cuentas de inversión. A cambio, ofrecía un acuerdo en efectivo ligeramente mayor que antes y aceptaba la custodia compartida estándar. No se mencionaba el dinero oculto, no se reconocían las transferencias, no había explicación para los registros faltantes. Era simplemente otro intento de seguir adelante como si la evidencia no existiera. Marisol me miró. Podríamos rechazarlo en una sola frase. Miré a Gracia durmiendo pacíficamente en su Moisés. No. ¿Qué estás pensando? Quiero que lo expliquen. Lo entendió de inmediato. En lugar de rechazar la oferta, solicitó la documentación de respaldo para cada representación financiera que habían hecho. En 48 horas, el equipo legal de Daniel produjo registros adicionales. Esos registros contradecían documentos que ya habían presentado ante el tribunal. Saldos de cuenta diferentes, fechas de propiedad diferentes, explicaciones diferentes. Las inconsistencias se multiplicaron. Para cuando llegó la nueva audiencia, nuestra evidencia se había vuelto aún más fuerte que antes de que naciera Gracia. Volver a entrar en el juzgado se sintió extrañamente diferente. La misma entrada de seguridad, los mismos pasillos pulidos, la misma sala. Pero esta vez, no llevaba meses de agotamiento físico junto con meses de preparación. Llevaba fotografías de mi hija en mi bolso. Eso lo cambiaba todo. Cuando Daniel entró, parecía mayor. No dramáticamente, solo desgastado. Su confianza había desarrollado pequeñas grietas. Carmen todavía caminaba con su postura habitual, hombros rectos, barbilla levantada, pero ya no me sonreía. El juez entró precisamente a las 9. Después de las presentaciones de rutina, miró a ambos abogados. Estamos aquí hoy para resolver los asuntos pendientes basándonos en la evidencia presentada. Sin discursos, sin referencias a la audiencia anterior, solo hechos. Exactamente como debía ser. Marisol se puso de pie. Señoría, nos gustaría comenzar con las pruebas financieras. Durante la siguiente hora, construyó el caso documento por documento. No acusó. Demostró. Prueba 12, cuenta empresarial conjunta, transferencia documentada. Prueba 13, confirmación bancaria, cuenta receptora. Prueba 14, registros de registro corporativo que muestran que Consultoría de Suministros Bitman no tenía ninguna relación comercial activa con nuestra empresa. El abogado de Daniel objetó varias veces. Marisol respondió con calma cada vez. El juez admitió las pruebas. Luego vinieron los correos electrónicos, uno tras otro. Mensajes internos discutiendo el momento oportuno. Mensajes sobre mover fondos antes de la valoración. Mensajes describiendo el divorcio como una oportunidad para proteger el crecimiento futuro. La sala permaneció en silencio. Sin reacciones dramáticas, solo atención cuidadosa. Marisol luego mostró las proyecciones de la empresa preparadas meses antes de la solicitud de divorcio. Nuestra empresa de suelos había estado negociando un contrato comercial plurianual con un desarrollador regional. Si se finalizaba, el valor del negocio aumentaría significativamente. El cronograma era inconfundible. Daniel había acelerado el divorcio antes de que ese aumento pudiera afectar el patrimonio conyugal. No se había apresurado porque el matrimonio de repente se volviera insoportable. Se había apresurado porque los números lo hacían ventajoso. El juez solo hizo una pregunta. ¿Cuándo se preparó esta proyección? 5 meses antes de que se presentara la petición, respondió Marisol. El juez tomó una nota. Nada más. Hechos, no emociones. Luego vinieron los registros telefónicos. Llamadas realizadas repetidamente al mismo número durante varios meses. Marisol presentó los mensajes de texto correspondientes obtenidos durante el descubrimiento de pruebas. El número pertenecía a otra mujer. La relación en sí no era el tema central. La infidelidad por sí sola no decidía la división de bienes. Lo que importaba era el momento, las discusiones de negocios, la planificación financiera, las reuniones coordinadas, la evidencia de que Daniel había estado construyendo un futuro separado mientras desmantelaba en secreto el matrimonio que todavía compartíamos legalmente. Daniel finalmente subió al estrado.
Insistió en que las transferencias eran gastos de consultoría legítimos. Marisol se acercó con otro documento. ¿Puede identificar esta factura? Sí. Respalda uno de esos pagos de consultoría. Creo que sí. Ella asintió. ¿Podría leer el número de identificación fiscal que figura aquí? ¿Lo hizo? Marisol se giró hacia el juez. Señoría, el Servicio de Impuestos Internos ha confirmado que este número de identificación fiscal pertenece a una empresa de paisajismo no relacionada en otro estado. Silencio. Daniel miró el papel. No estaba al tanto de eso. Usted aprobó el pago. Mi departamento de contabilidad se encargó. Usted autorizó personalmente cada transferencia. Dudo. Sí. Regresó a la mesa del abogado sin decir otra palabra. No la necesitaba. El documento hablaba por sí mismo. Luego vino Carmen. Testificó con confianza al principio. Me describió como emocional, abrumada, propensa a la exageración. Marisol escuchó pacientemente. Luego se acercó con correos electrónicos impresos. Señora Carter, ¿reconoce este mensaje? Carmen se ajustó las gafas. Puede ser. Usted escribió, sigue documentando cada vez que Elena afirme que está demasiado enferma, demasiado emocional o demasiado abrumada. El tribunal necesita ver un patrón. Carmen se movió ligeramente. Estaba preocupada por mi hijo. ¿Estaba documentando eventos reales? Por supuesto. Marisol mostró otro correo electrónico. Este había sido enviado 3 días antes de que Carmen hiciera comentarios a nuestra vecina. Usted también escribió, la gente cree lo que oye repetidamente. Carmen permaneció en silencio. ¿Alentó intencionalmente a otros a creer que Elena exageraba rutinariamente los problemas médicos? No. Marisol le entregó otra prueba. Imágenes de la cámara de seguridad con marca de tiempo de nuestro porche delantero mostraban a Carmen hablando con Laura exactamente cuando afirmó que yo había estado demasiado enferma para levantarme de la cama. En ese mismo momento, los registros de tiempo de la empresa mostraban que yo había estado trabajando un día completo en la oficina. Carmen miró a Daniel. Él evitó su mirada. Nadie levantó la voz. Nadie celebró. Nadie lo necesitaba. La evidencia desmanteló su credibilidad pieza por pieza. Al final de la tarde, el patrón era imposible de ignorar. Activos ocultos, declaraciones financieras falsas, esfuerzos coordinados para dañar mi credibilidad. Narrativas manipuladas. Cada afirmación importante en la que Daniel se había basado se debilitó bajo la prueba documental. El juez cerró su cuaderno. He escuchado suficiente evidencia. Miró a ambos abogados. Emitiré mi fallo después de revisar el expediente completo. Mientras todos se levantaban para irse, miré una vez las 4 carpetas que descansaban en la mesa del abogado. Meses antes, Daniel había creído que esas carpetas no contenían más que acusaciones desesperadas de una mujer embarazada y asustada. En cambio, contenían registros bancarios, correos electrónicos, marcas de tiempo, documentos corporativos y hechos objetivos. No había perdido porque entré en labor de parto en su sala. No había perdido porque la gente sintiera lástima por mí. Estaba perdiendo porque a la evidencia no le importa quién grita más fuerte. Solo le importa lo que se puede probar. El juez emitió su fallo 2 semanas después. No hubo una sala abarrotada, ni cámaras de televisión, ni discursos dramáticos, solo la tranquila formalidad de un sistema legal haciendo exactamente para lo que fue diseñado cuando la evidencia finalmente se había presentado en su totalidad. Gracia dormía en un portabebés junto a Marisol cuando comenzó la audiencia. Todavía era diminuta, aunque había ganado casi 1 kilo desde que llegó a casa de la unidad de cuidados intensivos neonatals. Cada mañana, parecía un poco más fuerte, un poco más decidida a alcanzar al mundo al que había llegado demasiado pronto. Esperaba que el resto de nuestras vidas siguiera el mismo camino. El juez se ajustó las gafas y miró varias páginas de notas. He revisado el testimonio, la evidencia documental, los registros financieros y las presentaciones posteriores a la audiencia. Su voz se mantuvo firme.
La responsabilidad del tribunal no es recompensar a una parte o castigar a otra. Es aplicar la ley a los hechos establecidos por evidencia creíble. Exactamente lo que había hecho desde el principio. Exactamente en lo que yo había estado contando. Comenzó con el negocio. Basándose en las proyecciones financieras, las transferencias ocultas, las divulgaciones incompletas y los intentos documentados de reducir el patrimonio conyugal antes de la valoración, el tribunal rechazó por completo la valoración propuesta por Daniel. En su lugar, se había ordenado una contabilidad forense independiente después de la audiencia, y sus hallazgos confirmaron que se habían ocultado activos conyugales sustanciales. La valoración revisada aumentó significativamente el patrimonio conyugal total. Daniel bajó la mirada. El juez continuó. El tribunal concluye que numerosas transferencias financieras fueron ocultadas intencionalmente de una divulgación precisa. No levantó la voz. No lo necesitaba. Cada palabra tenía peso porque se basaba en documentos en lugar de suposiciones. Los fondos ocultos se añadieron de nuevo al patrimonio conyugal. La división de bienes se recalculó en consecuencia. Recibí una parte sustancialmente mayor de la que Daniel había ofrecido en su propuesta de acuerdo meses antes. No porque mereciera compasión, sino porque el dinero nos había pertenecido a ambos. El juez luego abordó la custodia. Reconoció que Gracia había nacido prematuramente y requería estabilidad, rutina y cooperación de ambos padres. La custodia legal conjunta seguía siendo apropiada, pero el horario de crianza reflejaba la realidad de una bebé que dependía principalmente de mí durante su primer año. Daniel tendría un tiempo de crianza significativo. Seguiría siendo el padre de Gracia. Al tribunal no le interesaba borrarlo de su vida. A mí tampoco. Los niños merecían a sus padres incluso cuando los matrimonios fracasaban. Luego vino el tema que ninguno de nosotros había esperado que se convirtiera en parte del fallo oficial. Al tribunal le preocupa profundamente, dijo el juez, la evidencia que demuestra esfuerzos coordinados para retratar a la señora Carter como médicamente poco fiable, a pesar de la ausencia de evidencia médica que lo respalde. La sala se quedó perfectamente quieta. Ya no hablaba del parto. Hablaba de meses de planificación, correos electrónicos, conversaciones, testigos, una historia cuidadosamente fabricada. El tribunal asigna un peso limitado al testimonio que se ha demostrado que ha sido influenciado intencionalmente por dicha conducta. Esa sola frase conllevó enormes consecuencias. Significaba que Daniel y Carmen habían dañado permanentemente su propia credibilidad ante el tribunal. Años de gestionar cuidadosamente las apariencias desaparecieron en un párrafo. El juez pasó otra página. Las preguntas sobre ciertas transacciones financieras exceden el alcance de este procedimiento doméstico. Sentí que Marisol me miraba. La documentación relevante será transmitida a las autoridades competentes para cualquier revisión que consideren necesaria. Sin acusaciones, sin hallazgos criminales, simplemente una remisión. Exactamente como la ley requería. Daniel cerró los ojos por un breve momento. Meses de transferencias secretas no solo le habían costado dinero. Habían creado preguntas que continuarían mucho después de que nuestro divorcio se finalizara. Cuando el juez terminó, miró a ambos abogados. Abogados, preparen el fallo final de acuerdo con las conclusiones de hoy. Luego nos miró directamente. Animó a ambas partes a recordar que una crianza compartida exitosa requiere la honestidad que debería haber existido mucho antes de este litigio. Con eso, se puso de pie. La audiencia había terminado. Fuera del juzgado, no había reporteros esperando. Tampoco multitudes. Solo gente común caminando hacia el almuerzo bajo un claro cielo de otoño. Marisol me ayudó a abrochar a Gracia en su cochecito. ¿Estás bien?, preguntó. Respiré lentamente. Creo que sí. Ganaste. Miré a mi hija. No, ella sonrió. No, obtuve la verdad. Había una diferencia. Ganar implicaba que la derrota de otra persona se había convertido en mi objetivo. Nunca lo fue. No había pasado meses recopilando evidencia porque quería que Daniel sufriera. Lo había hecho porque me negaba a dejar que las mentiras decidieran el futuro de mi hija. Durante los meses siguientes, la vida se volvió maravillosamente ordinaria.
El negocio continuó bajo una nueva dirección después del acuerdo. Finalmente vendí mi participación restante y acepté un puesto de consultoría financiera en otra empresa que ofrecía un horario regular y mucho menos estrés. Gracia se fortalecía cada semana. Aprendió a reír antes de aprender a gatear. Le encantaba la hora del baño, le disgustaban los guisantes con una intensidad sorprendente y de alguna manera lograba sacar todos los libros del estante más bajo de la sala en segundos después de ser colocada en el suelo. Daniel siguió siendo parte de su vida. Llegaba a tiempo a las visitas. Hacía preguntas en las citas pediátricas. Lentamente comenzó a actuar más como el padre que Gracia merecía que como el esposo que había sido para mí. La gente puede cambiar. No siempre, pero a veces. En cuanto a Carmen, nuestras conversaciones se limitaron a intercambios corteses durante las transiciones de custodia. Nada más, nada menos. El expediente judicial ya contenía todo lo que necesitaba ser dicho. Pasaron los meses. Luego, un sábado por la tarde, justo antes del primer cumpleaños de Gracia, estaba doblando la ropa en la sala cuando escuché un pequeño chillido desconocido. Me di la vuelta. Gracia se había apartado de la mesa de centro. Un paso, luego otro. Sus brazos se extendieron hacia mí. Su rostro se iluminó con determinación. Tropezó los últimos centímetros hasta mi abrazo. Me reí tanto que empecé a llorar. No porque hubiera dado 2 pequeños pasos, sino porque esos pasos me recordaron todo lo que habíamos sobrevivido para llegar a ese momento. La gente a veces pregunta si dar a luz en la sala del tribunal fue la parte más difícil de mi historia. No lo fue. La parte más difícil había sido todo lo que vino antes. Llevar a un hijo mientras llevaba una traición. Gestionar un negocio mientras gestionaba el miedo. Preparar evidencia legal mientras fingía no notar el engaño que se desarrollaba dentro de mi propio matrimonio. Permanecer en silencio mientras la gente confundía la contención con la debilidad. Hubo días en los que quise gritar. Días en los que quise enfrentar a Daniel con cada documento que había descubierto. Días en los que quise exponer cada mentira de inmediato. Ahora estoy agradecida de no haberlo hecho, porque la ira podría haberme dado una satisfacción temporal. La paciencia me dio la verdad, y la verdad duró más. Mirando hacia atrás, ya no veo la sala del tribunal como el lugar donde mi vida se desmoronó. La veo como el lugar donde el fingimiento finalmente terminó. El momento en que se me rompió la fuente no fue la razón por la que el juez falló a mi favor. Simplemente obligó a todos a dejar de creer una historia que los hechos nunca habían respaldado. Los documentos hicieron el resto. Los correos electrónicos, los registros bancarios, los cronogramas, la evidencia. La justicia nunca fue mi venganza. La libertad lo fue. La libertad de criar a mi hija sin defender constantemente mi propia realidad. La libertad de construir un futuro que ya no dependiera de la aprobación de otra persona. La libertad de saber que la integridad había sobrevivido incluso cuando mi matrimonio no lo había hecho. Si Gracia alguna vez me pregunta un día por qué seguí luchando cuando todo parecía estar en mi contra, le diré la verdad más simple que conozco. Porque vale la pena proteger algunas cosas en silencio hasta que la evidencia pueda hablar más fuerte que las mentiras. Mensaje final: la verdadera justicia se construye sobre la evidencia, la integridad y la perseverancia. Las personas más fuertes a menudo son las que sufren en silencio mientras se preparan para el día en que la verdad finalmente pueda hablar por sí misma. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte para más historias poderosas sobre resiliencia, traición, justicia y segundas oportunidades. Y si alguna vez has aprendido que la paciencia y la verdad pueden ser más fuertes que la ira, comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia.